Esta frase que usamos cuando oramos, cosas pasan, quiere decir que pedirle a Dios, quiere decir que por pedirle a Dios su intervención en las distintas cosas de nuestra vida cotidiana, estas pueden cambiar. ¿Cierto? ¿O no? Es así de simple. ¿Quién no ora? Pues el que no cree eso, el que no cree que las cosas pueden cambiar o mejorar o arreglarse o solucionarse. Y el que sí lo cree, los que sí lo creemos, oramos. Hablamos con Dios y vamos y le decimos, Señor, y por eso decimos que cuando oramos cosas pasan. Pero quiero insistir para empezar en que esto es así, no por el hecho de orar, no por el acto de orar, sino por la intervención de Dios. ¿Cierto? ¿Sí están conmigo? ¿Están de acuerdo? Eso aprendíamos de Elías, ¿se acuerdan? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio en la tierra. ¿Se acuerdan? Lo estudiábamos hace algunos meses. Luego volvió a orar fervientemente y volvió a llover. Y era un hombre normal como tú y yo, un hombre con problemas, con pasiones, no una persona normal, ¿no? Pero el tema es que Dios le concedió lo que pidió. El tema no es que oró, si oró o no oró, y si oró, cuánto oró, y en dónde oró, y cómo oró, y qué dijo y qué no dijo, sino que Dios escuchó la petición y la concedió la respuesta. Y Dios intervino. Ese es el tema. Y ese es el tema de esta frase, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. Se acuerdan cuando Dios le dice, Abraham ora y le dice, oye Señor, Ismael, le dice Dios, también te he oído de eso. Voy a hacer de él también una gran nación, 12 pueblos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Y Dios le dice, también te he oído, lo voy a hacer. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Moisés, la Biblia está rodeada de ejemplos de cómo Dios oía la oración y respondía. Entonces, no se trata de orar y creer que porque oramos las cosas cambiarán. Esa frase no quiere decir eso, sino porque el Señor concede lo que le pedimos. Como decía Rodrigo ahorita, cuando le pedimos conforme a su voluntad y su claridad y lo que Él ha dicho, y estamos sintonizados con Dios, ¡bam!, Dios contesta y concede. ¿Sí están conmigo? Entonces lo primero se centra, el de pensar que por orar van a pasar las cosas, se centra equivocadamente en esta idea falta de que la oración tiene poder. La oración no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Es una idea falsa, incorrecta. Lo segundo se centra acertadamente en creer que Dios puede conceder lo que le pedimos, y puede intervenir, y puede dar instrucciones Dios, y puede mover ángeles o arcángeles o serafines, o puede, su Espíritu Santo puede mover circunstancias, puede poner gente, quitar gente, hacer lo que Él quiera, intervenir y cambiar el curso de las cosas, cambiar completamente el curso de las cosas. Por eso en la Biblia encontramos pasajes como el que vamos a leer a continuación, que está en 1 Timoteo, en donde Dios nos pide orar por nuestros gobernantes. Híjole, si realmente el pueblo de Dios orara por sus gobernantes, tal vez se cumpliría esta escritura. Léela conmigo. 1 Timoteo 2:1. ¿Todos traen su Biblia? Sí, ¿verdad? Si no, traes en papel, digital. Y si no, mira, Candy acá al frente trae ya los versículos en pantalla. Dice, exhorto ante todo, ¿estamos ahí todos? ¿Sí? Exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones. ¿Sí sabes rogar? ¿Sí sabes rogar? Algunos en el mundo creen que rogar es humillante. Espiritualmente
es fantástico. Rogarle a Dios. Rogarle a Dios. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada que le pidamos por los gobernantes para que vivamos tranquilos, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ve el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y subraya este versículo. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Amén, ¿verdad? Por fin, un amén ahí, un aleluya. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Como decía Rodrigo al principio ahorita, en las acciones de gracias, ¿no? Qué increíble Señor que nos ha rescatado siendo la basurilla que éramos, como dice Rodrigo, ¿no? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces la semana pasada empezamos hablando de propósitos para este 2023. Los que no se quedaron dormidos durante la prédica se deben acordar de qué hablábamos. Yo hice una propuesta. Si no, ahí está la prédica en YouTube para que la veas después. Propóntelo se llama. Propóntelo ¿qué? Levantarnos como primer cosa en la mañana a buscar a Dios. A buscar a Dios, a tener un tiempo con Dios, a orar a Dios como primera cosa en las mañanas y de preferencia cuando todavía está oscuro. Pero este otro pasaje que quiero compartir contigo nos muestra que podemos orar para que en nosotros, entre nosotros como hermanos que nos amamos, como familia, y me encanta oír lo que me platican del baby shower de ayer, del amor, del cariño, y lo vemos también entre semana, ¿no? Los miércoles, los lunes, en las reuniones. Esa es la iglesia. La gente que estamos mueganitos, que nos amamos, que nos juntamos, que nos apoyamos, que oramos unos por otros, que nos enteramos de las necesidades de otros. Me gusta decirlo. No nada más se trata de que yo voy a ir a una reunión para pedir que oren por mí, sino también para enterarme por qué puedo orar por los demás y apoyar. ¿Sí o no? Pero este pasaje nos habla de que podemos orar, fíjate, podemos orar a Dios para pedirle que Dios cumpla otros propósitos. Porque es padre esto de la escritura, ¿no? Si nos deja Dios la tarea de que nosotros nos pongamos solitos nuestros propósitos, pues quién sabe qué nos vamos a poner, ¿no? Como decíamos también la semana pasada, ¿no? A veces el propósito pues es medio vano, ¿no? Bajar de peso y ponerme en forma, ¿no? Disciplinarme. Está bien, son propósitos y hay que hacerlos y está padre. Pero ve este pasaje que vamos a ver ahorita. En este pasaje encontramos tres cosas que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Tres cosas claras. Búscalo en Colosenses capítulo 4, verso 12, por favor. ¿Sí estás conmigo? Vamos juntos acá. Fíjate, dice Colosenses 4:12, os saluda Epafras. Algunos dicen que es el mismo Epafrodito, quién sabe, pero este es Epafras, ¿no? Yo sí creo que es el mismo, pero no importa eso. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ese Epafras era un servidor del Señor, era un ministro de Dios, era alguien que servía al Señor, como la mayoría de nosotros, ¿no? Siervo de Cristo. Pero ven lo que dice a continuación. Dice, siempre. ¿Cuándo? Define siempre. Siempre es, ¿no? Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Epafras oraba todo el tiempo por los hermanos de Colosas, esta iglesia en Colosas. Oraba al Señor, por favor. ¿Y qué pedía? Tres cosas: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Entonces podemos orar, fíjate, podemos orar sabiendo las cosas que Dios quiere. Y si oro por cosas que sé que Dios quiere, ¿qué va a pasar? Pues normalmente Dios responde a ese tipo de oración porque es lo que Dios quiere. Dios quiere estas tres cosas en nuestra vida. Y eso es lo que te quiero compartir hoy. La primera, estar firmes en todo lo que Dios quiere. Definición de firme de diccionario. Fíjate que tiene un montón de acepciones, y tú dime si te cuadra. Que está bien sujeto, tenso y no se mueve ni vacila. ¿Eso es estar algo firme? Está bien firme. Este púlpito no está firme aquí. ¿Ya lo viste? Pero si lo amarramos, lo fijamos, le ponemos unos tornillos y no se puede mover, estaría firme. Sí lo entendemos, ¿verdad? Que está bien sujeto, en este caso al piso, por ejemplo, y nosotros a Dios, bien sujeto, tenso y no se mueve ni vacila. Otra acepción del diccionario dice que no cambia de actitud, ideas o propósitos. Una persona que no cambia de actitud, ideas o propósitos es porque está firme en sus convicciones. ¿Cierto? Así dice Gloria. ¿Cierto? ¿Dónde está Gloria? Por ahí anda. ¿Se han fijado cómo Gloria dice? ¿Cierto? A cada ratito dice, ¿cierto? ¿Cierto? Es muy colombiana Gloria. Allá va. Que no disminuye de fuerza o intensidad. Eso es estar firme. Que no disminuye de fuerza e intensidad. Que es estable, consistente y no se deja abatir. Porque las circunstancias de la vida luego se ponen difíciles, ¿no? Y nos abaten, nos tiran, ¿verdad? Humberto tiene doctorado en eso. Que es inquebrantable o que se mantiene erguido y de pie. Estar firme. Dios quiere que estemos firmes. ¿Pero en qué? Búscalo conmigo ahí en el capítulo 1, donde estamos en Colosenses. Capítulo 1, versos 21 al 23, porfas. Dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ya describía Rodrigo, insisto, eso hace ratito, y también Iván acá ratito lo describe muy puntualmente, y todos lo podemos reiterar, ¿no? Éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha reconciliado con Él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte o de su muerte, para presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? En la fe. Y sin moveros, algo que no se mueve es porque está firme, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Toda la actividad satánica que pueda existir alrededor de tu vida tiene la intención de moverte de tu fe. Al diablo no le interesan otras cosas. El diablo quiere quitarnos nuestra fe, sacarnos de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. A donde le va a pegar es a la fe. Y las pruebas por las que pasamos son pruebas de nuestra fe. Y la que es probada realmente cuando estamos en problemados o en una circunstancia crítica o una situación difícil es nuestra fe. Es decir, nuestra confianza. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Nuestras crisis ponen al descubierto nuestras confianzas, ¿no? Si corro con el médico antes que ir con Dios, está bien, se vale, y qué padre, y si tienes un buen médico ya lo hiciste. Pero la enfermedad pone de manifiesto en quién confías primero y en quién confías más. O si vas con tu amigo el político, el hueso, o si vas con tu papá, o si vas con primero. No quiere decir que no podamos aprovechar y ser bendecidos por todo ese tipo de cosas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Relaciones, padres, amigos, tíos, buenos médicos, conocidos,
un buen herrero. Yo tengo ahorita, estoy feliz porque tengo un buen herrero, por fin. Gracias a Dios, ya nos van a hacer nuestro estadito acá si Dios quiere. ¿No? Padre, qué bueno, pero la cosa es ir primero con quien tenemos que ir. Que no sea una expresión de nuestra falta de fe en Él, de nuestra falta de confianza en Él, sino que siempre nuestra confianza sea Él. Cuando tu confianza es Él, entonces la otra parte ya no importa tanto. No sé si estás de acuerdo. Cuando tu confianza es Él, dices, bueno, este médico no me lo resolvió, pero no importa. Mi confianza está en el Señor. O esta chamba no funcionó, o este proyecto no caminó, pues no importa. Mi confianza está en el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:1, por favor, ahí en la vuelta. ¿Quiénes de ustedes creen que Jesucristo está por regresar? A punto, ¿no? Digo, unos quisiéramos que fuera antes que después, ¿no? Yo de veras sí quisiera que fuera hoy mismo en la tarde, o ahorita, así con este viento, y vámonos. Sería padrísimo, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a que Él decida, porque Él decide y Él sabe, ¿no? Tenemos que llegar a cargar a Sam primero, ¿no? ¿Sí o no, Jessy? Lo que diga el Señor, si te vas con todo y Sam, pues mugroso Sam. ¿Te imaginas qué padre que derechito con su madre al cielo? Vámonos. Bueno. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nos hemos de reunir con Él cuando Él venga, que esa fue una de las cosas que más tocó mi vida cuando me hablaron de Cristo la primera vez. Que Jesucristo iba a volver. Y yo dije, por mi estilo de vida, yo dije, yo ya me quedé. O sea, si Él viene a llevarse a unos, yo no voy con Él, no, para nada, ¿no? Pero lo padre de la historia es que José David me explicó el Evangelio y me hizo entender que yo también podía darle mi vida y Él podía entrar en mí y cambiarme y hacerme suyo. Y ocurrió, 6 de junio del 81. Algunos ni habían nacido todavía, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y ahí tenemos un tema que te lo dejo ahí en el tintero para que lo medites entre semana. Los cristianos somos tendientes a dejarnos mover de nuestra forma de pensar fácilmente. Es muy lamentable que con mucha facilidad, ¿no? Hacemos propósitos de año nuevo. Ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos, y al tercer domingo ya no, y el cuarto tampoco. Y ahora sí voy a hacer ejercicio y voy al gimnasio, me paro una semana y 2 semanas y de repente y ya cambié de parecer. Pero oye, aquella idea grande, la convicción que tenías de que ahora sí vas a terminar tu maestría, o ahora sí vas a terminar la licenciatura, lo que sea, se mueve fácilmente. Nuestras formas de pensar son cambiantes fácilmente. Y aquí dice, no te muevas, sobre todo en el tema de nuestra reunión con Cristo. Porque cuando tú tienes el enfoque de que nos vamos a reunir con Cristo cuando venga, todo lo demás de tu vida va a ser diferente. Va a tener un tamaño diferente, va a tener una implicación distinta, va a tener una dimensión diferente. ¿Sí o no? Se los he platicado a algunos matrimonios. Cuando una pareja se sienta a pelear, bueno, pelean parados, ¿verdad? Pero cuando se pelean, si uno de los dos o los dos ponen en la mesa de la discusión la posibilidad del divorcio, ¿sabes qué le pasa al problema por el cual están? Se vuelve un gigante. Gigante. Invencible, un Goliat, un hijo de Anac. Pero cuando tú quitas la posibilidad de divorciarte o de separarte de la mesa de las discusiones, ¿sabes qué le pasa al problema? Se hace enanito, se hace chiquito. Entonces dices, no nos vamos a divorciar, no, pues resolvamos esto. ¿Para qué pelear? ¿No? Lo mismo en esto. Cuando tú pierdes de vista que
el futuro inmediato es reunirnos con el Señor Jesucristo, que Él va a volver y que nos vamos a reunir con Él. Si tú no te mueves de esa manera de pensar, te prometo que todo lo demás tiene una dimensión diferente. El dinero, lo material, todo lo humano, todo lo terrenal tiene se pone en su lugar. Ya no es lo más importante en la vida, es importante, padre, lo disfrutas, haces lo que tienes que hacer, pero hasta ahí. Porque tu enfoque está en que ahí viene Jesucristo de nuevo y nos vamos a reunir y vamos a estar juntos. ¿Sí o no? Segundo lugar, ser perfectos. Dice, firmes, perfectos y completos. La segunda cosa es perfectos. Me voy a ir más rapidito. Definición de perfecto: que tiene todas las cualidades requeridas, que posee el mayor grado posible de excelencia en su línea. Eso dice el diccionario. Pero lo interesante es que el griego de esta palabra aquí en el Nuevo Testamento es teleios, que quiere decir alcanzar madurez. Se traduce como alcanzar madurez. También se traduce como maduro o como completo. Porque tenemos una idea de perfección que nos estorba. La definición mental que hacemos de la perfección nos estorba para entender este concepto. No es que Dios quiera que seamos perfectos en el otro sentido, de que no nos equivocamos, de que siempre así inmaculadamente perfecto todo lo que haces, dices, piensas, y no. Está hablando de madurez, de madurez. Dios quiere que seamos maduros, no niños. ¿Sí estamos? Los niños ahorita se fueron a su clase. Nos quedamos los maduros. ¿Será? 1 Corintios 14, 20. Tú me dices cuando ya llegues ahí. 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Ahí está, míralo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros. Pero maduros en el modo de pensar. ¿Alguna vez has lidiado con un niño caprichoso y berrinchudo? Híjole, qué feos. Los niños son preciosos y son maravillosos, pero cuando se ponen en esta tenor, ahí están señalando a un niño caprichoso por ahí atrás. ¿Será? Niños caprichosos, qué difícil. Hay adultos que siguen siendo niños caprichosos. El niño caprichoso, fíjate bien, es aquel que solo quiere que se haga su voluntad. Siempre. No de vez en cuando. Siempre. Y si no, hace un berrinche. ¿Han visto a un adulto hacer un berrinche? Uy, se ven chistosísimos, man. Porque cuando tú estás afuera y lo ves, dices, ¿de veras? Es increíble. Se cuentan por miles de millones en este mundo. Adultos berrinchudos, caprichosos, voluntariosos, que no tienen madurez. Que una persona madura es una delicia, ¿cierto? ¿Sí o no? Tratar con alguien maduro es literalmente maravilloso, casi celestial. Pero tratar con una persona berrinchuda y caprichosa, qué difícil es. Qué difícil es. Las iglesias están repletas de este tipo de personas. Lo tengo que decir. Que no pueden pensar en lo que Dios quiere, solo pueden pensar en lo que ellos quieren. Y si no, bye. Wow. Piénsalo un momento. Piénsalo un momento. La vida se trata de hacer lo que yo quiero, o se trata de hacer lo que Él quiere. Nosotros como hijos de Dios sabemos que se trata de hacer lo que Él quiere, de hacer su voluntad, no la nuestra. O estoy ando mal.
Bueno, ya le corto porque si no ya me están viendo re feo. En tercer y último lugar, estar completos en todo lo que Dios quiere. Estar completos, definición de completo, que tiene todos los elementos o partes que normalmente le componen, que está lleno, que tiene todas las cualidades deseables, que es absoluto o total. El griego es pieró, que se traduce como rellenar hasta atiborrar o satisfacer. Así se traduce esa palabra. Luego lo checas ahí en el griego. Daniel ya debe estar checando, ya lo conozco. Rápido, vaya al griego. Peiró, ¿verdad? ¿Ya lo checaste? Peiró. Santiago 1:4. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Peiró, completa, para que seáis perfectos o maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, te tengo que decir en este punto, Dios quiere llenarnos hasta atiborrarnos. Dios quiere atiborrarnos. Y en este contexto está hablando de la paciencia. Dios quiere que seamos muy pacientes. Muy pacientes. Pero así hay otras muchas cosas de las que debemos llenarnos. Segunda de Pedro 1:5-7 nos habla de las cosas que tenemos que añadir en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, de las añadiduras. ¿Sí se acuerdan? Tengo un plan por ahí de discipulado de 2 etapas. En la primera etapa vemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, de Hebreos 6. Y en la segunda etapa vemos las añadiduras aquí de Pedro. Aquí están. Versículo 5, segunda de Pedro 1:5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y subraya, añadid, porque de eso estamos hablando, de añadir. Y si tengo que añadir es porque me falta, porque tengo carencia de. Si no, ¿para qué añadirle? Ya está lleno. No, me falta. Tengo necesidad de añadirle a mi fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y tú puedes seguir leyendo después lo demás. Si hay que añadir es porque nos hace falta. Dios quiere que estemos completos en todas estas cosas y en otras. Si tú lees el Antiguo Testamento y vas a Proverbios, vas a ver que hay quien, la Biblia habla del que carece de entendimiento, o que carece de cordura, carece de sabiduría. Búscalo ahí en Proverbios. ¿Tú lees la Biblia? ¿Sí? Date el tiempo, búscalo, ponte esos lentes y vamos a buscar a ver carencias, que son cosas que Dios quiere ir completando, satisfaciendo, rellenando hasta atiborrarnos, hasta que se rebalse la cosa. Qué bonito pensar en una persona que tiene todas estas virtudes así, ¿no? Tiene dominio propio, mucho dominio propio. Puede ir al gimnasio, puede hacer ejercicio, puede comer como debe comer, puede hablar como debe hablar, puede relacionarse con todos perfectamente, porque tiene dominio propio. No se le va la lengua, no se le va el coraje, no se deja ir, tiene dominio propio. Una persona llena, atiborrada de dominio propio es maravillosa. Y así de cada cosa. Una persona virtuosa, arete es el griego, que se traduce como excelencia. Concluyo con esto. Si no, Ivonne le va a jalar al cordoncito y bye. Fíjate la frase: en todo lo que Dios quiere cosas para nosotros. Dios quiere cosas. Y quiero decir a los que nos siguen ahí en pantalla, particularmente, o a cualquiera de los que estamos aquí, repasando 1 Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces yo no sé si tú que nos sigues has tenido esta experiencia de salvación con Jesucristo, pero el mensaje que tenemos los cristianos es ese: Jesucristo vino a este mundo a traer la salvación del alma, la vida eterna, el perdón de los pecados. No ha fundado una religión, no a que nosotros vivamos una forma de vida X. Qué bueno si podemos vivir de acuerdo a ciertas enseñanzas del Señor,
son provechosas, pero Él no vino a eso. Él vino a dar su vida en la cruz para rescatarte a ti y a mí y para que tengamos vida eterna. Vida eterna. Lamentablemente la iglesia no se ha encargado de difundir este mensaje correctamente. Y hoy la gente tiene ideas equivocadas de lo que es el cristianismo y de lo que es andar con Cristo y seguir a Cristo. Piensan siempre en religión. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la vida eterna, con el perdón eterno, con la seguridad y la garantía que nos da el Señor, que el día que muramos, o como decía el otro, que nos muéramos, ese día vamos a ir derechito a la presencia de Dios con el boleto y el pase a abordar y el asiento asignado. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio en la cruz, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nosotros mismos. Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay tantas ideas de que con todos los caminos llevan a Roma y que hay muchos mediadores y que si no tu fe te va a salvar. No, es Jesucristo. Bíblicamente hablando y en el mundo de la realidad es Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Piénsalo, considéralo. Es para ti, para mí, para nosotros. Pero bueno, estaba yo concluyendo. Ese fue un pequeño breviario. Epafras, siervo de Cristo, orando siempre por ustedes. ¿Cuántos siervos de Cristo estamos aquí? Todos. Oremos. Porque cuando oramos, Gaby, cosas pasan. ¿Sí o no, Jessy? Yo estoy seguro que las oraciones que hemos hecho por ti son la diferencia. Estoy seguro. O por cualquiera de nosotros. ¿Sí o no? Cuando oramos, cosas pasan. Porque Dios interviene, porque Dios se mueve, porque Dios hace, porque Dios responde, porque Dios está ahí. Todo lo que Dios quiere. Dios quiere muchas cosas. No se circunscribe a estas tres que vimos, que es estar firmes, ¿ah? Ser maduros, perfectos y completos. Dios quiere esas tres cosas. ¿Por qué no conectar con Dios? Orar por los demás para que tengan eso. Ora por los tuyos. Ora por tu gente. Ora por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, por los hermanos de esta congregación. Y dile: Señor, te pido que nos mantengas firmes en la fe, que nos madures a todos y que nos completes. Que haya muchas virtudes, dones y expresiones maravillosas de tu presencia en la vida de todos. ¿Podemos orar así? Hagámoslo. Es un propósito para este año que te propongo. Ya que vamos a entrar a la presencia de Dios en las mañanas muy temprano a orar, ¿o no? ¿Sí, verdad? Podemos incluir estas tres cositas, como la oración de Jabes, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Lo que nos compartió Rodolfo hace unos años. Yo ya había compartido antes y hemos leído el librito y tanta cosa. Jabes, una cosa maravillosa. Aprendimos mucho de cómo orar, de qué pedir. ¿Sí o no? Aquí hay otras tres. ¿Qué tal que le pides a Dios por tu esposa o por tu esposo? Y le dices: Señor, que esté firme en la fe, que sea un hombre o una mujer maduro, madura, y que además esté completo, no le falte nada. Wow. ¿Qué dices? Padrísima, pero sobre todo adoptar la voluntad de Dios como nuestra prioridad. Todo lo que Dios quiere es mi prioridad, no lo que yo. Dejemos de ser niños berrinchudos y caprichosos. Maduremos. Lo que tú quieras, Señor. ¿Tú quieres eso? Órale, yo también. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por toda esta escritura y por otras escrituras que nos dejan clarísimo, Señor, tu voluntad. Yo quiero pedirte, Señor, por cualquier persona que nos sigue, que nos escucha, que tu Espíritu Santo se le revele y le toque el corazón. Sabemos, Señor, que hay algunas personas, no sé cuántas, que nos siguen en las redes sociales y que aún no han tomado esta decisión en sus vidas. Señor, que no pase más tiempo, Señor, porque tú estás por regresar. Que no vaya a ocurrir que les sorprenda tu venida sin que ellos se hayan reconciliado contigo y se hayan puesto a cuentas contigo.
Danos a nosotros la sabiduría para compartirles sobre el arrepentimiento y sobre el nuevo nacimiento y todo esto que tu palabra deja clarísimo. Danos sabiduría, danos oportunidad. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que nos mantengas firmes, que nos madures y que nos completes en todo lo que tú quieras. Que no seamos niños, que seamos adultos maduros y que tu voluntad sea lo más importante en nuestra vida. Señor, muévenos a orar, porque cuando oramos cambian las cosas, porque tú intervienes, porque tú respondes, porque tú oyes la oración y tú haces. Muévenos a orar, Señor, muévenos a orar, a levantarnos tempranito, a orar, a buscarte, a ponerte estas cosas delante de ti. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestro México. Señor, oramos que nos libres del mal gobierno, de las malas decisiones, del comunismo, Señor. Bendice a México, no se lo merece, Señor. México no se merece tu misericordia y tu gracia, pero tú eres un Dios misericordioso y de gracia. Y tienes mucho pueblo aquí en este país. Señor, por amor a tu pueblo y por el nombre de Jesucristo, te pedimos que bendigas a México. Líbranos del mal, Señor, para que no nos dañe, como diría Jabes. Líbranos del mal para que no nos dañe, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, por el amor que hay entre nosotros, el cariño. Gracias. Bendícenos más, Señor, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ustedes que nos siguen, de nuevo, gracias. Un abrazo muy grande, muy cariñoso. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.